Los documentos salen hoy mismo. Sí, el regalo ya lo tengo. Hoy no voy a llegar tarde. Ok, yo estoy al pendiente de todo eso. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me robaron! ¡Ay! ¡Oiga, espere! ¡Mi cartera! ¡Mi cartera! ¡Mi cartera! ¡Ay! Dios mío, aquí está todo. ¿Por qué se llevó el regalo y no esto? Ay, no. Es el regalo de la señorita Hanley. No puede ser, ¿y ahora qué hago? Ay, ¿qué hago? Tengo que decirle la verdad, aunque me quede sin nada. Sí, doctor, no se preocupe, ya eso está encaminado. ¿Qué quieres? Señora Hanley, me robaron el regalo. ¿Perdón? Sí, me lo robaron en la calle. Yo intenté correr, pero... Se supone que tú eres mi asistente, la mejor. ¿Sabes lo básico que es no perder cosas ajenas? Lo siento mucho, en verdad. Ese regalo era demasiado importante. Mire, ¿por qué no me dice qué era y yo puedo comprarlo? Déjalo así. Sí, doctor, continúe. Sí. La próxima vez que vuelvas a perder algo, te lo voy a descontar de tu salario. Por cierto, si sigues siendo tan despistada, te vas. No volverá a pasar. Ah. Y hoy vienes conmigo al juzgado. ¿Hoy? Sí. Hoy tenemos que cerrar un juicio. Y tú vienes conmigo. No es una invitación. Lo que pasa, señora, que tengo mucho trabajo aquí en la empresa. Salimos en 10 minutos. 5. Muévete, no te quedes ahí atrás. Elias, ¿acaso no quieres entrar? ¡Muévete! Ya voy. ¡Ay! Deja todo eso en la mesa de al fondo. ¿Ahí? Sí, y no toques nada más. Sí, señora. Diego, no deberías estar aquí. Sí, lo sé. Lo que pasa es que estoy un poco nervioso. Tú mismo me pediste que no querías estar presente en el juicio. Si te ven aquí, no va a tener ningún sentido que haya pedido un juicio con representación procesal. Sí, ya me voy a ir, ¿sí? Tranquila. Pero, ¿sabes qué? Para tu tranquilidad, ya lo del regalo pasó. ¿Lo entregaste? No. Pasó algo mucho mejor que eso. Ni siquiera tuve que entregarlo. Hanley, pero tú me dijiste que lo ibas a entregar para que lo pudieran destruir. Sí. Pero resulta que cuando mi asistente lo llevaba, le robaron en la calle. O sea que estamos de suerte. Así es. El ladrón se llevó absolutamente todo. Perfecto. Mira, en cuanto tú entres al juicio, yo me voy a ir más tranquilo, ¿sí? Ay, Diego.
Sin esos documentos, el caso se cierra hoy mismo. Fuiste tú. Tú me robaste. Baja la voz, por favor. Ven conmigo, ¿sí? Ven. Tranquila, tranquila. Yo no robé por dinero, ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué? porque aquí tengo la prueba que me mantiene culpable de algo que yo no hice. ¿De qué estás hablando? Yo soy abogado. No, tú eres un... Fui abogado. Trabajé en este buffet, incluso antes que tú ingresaras. Incluso antes de todo esto. Entonces, ¿por qué nunca me hablaron de ti? Porque cuando decidí hacer lo correcto, me hicieron a un lado. Intenté defender a un trabajador, a una persona común, que fue acusado por un empresario millonario. El buffet no quiso tomar el caso, porque decían que era perder el tiempo, pero yo no. Tomé el caso. Y cuando estuve a punto de ganar, me hicieron trampa. ¿Quién te hizo trampa? Diego. ¿Diego? Así es. Diego era mi colega. Me entregó un documento clave que juró que era auténtico. Y este documento lo presentó en mi juicio. Eso parece oficial. Pues eso pensaba yo. Pero luego me enteré que todo estaba alterado. Todo estaba modificado, firmas, sellos, absolutamente todo. ¿Tú no lo sabías? Cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde y la denuncia ya cayó sobre mí. Y cuando quise pedir ayuda, nadie me quiso escuchar. Handy. Exacto. Ella lleva mi juicio. Después de la audiencia pasada, le escuché decir algo muy claro. Este documento no puede quedar en el expediente, porque si alguien lo lee a fondo, todo se cae. Sí, lo recuerdo. Dijo que lo iba a desaparecer del sistema. Claro, y enviarlo por fuera. Claramente vi cuando llegué al buffet que te entregó algo en forma de regalo. Entonces ese regalo... Es que no era un regalo. Eso puede ser mi condena o mi libertad. Hoy es la última audiencia. Si este documento no ingresa oficialmente hoy, estoy acabado. Si la señora Handy ve que entregas ese documento, me va a echar la culpa y voy a perder mi trabajo. Lo siento. Lo siento de verdad. Es tuyo. ¡Andy! ¡Andy! Están acusando a alguien inocente.
Yo no voy a contribuir a eso. Aquí. Mira, haz lo que tengas que hacer, ¿sí? ¿Dónde estabas? Disculpe, señora, solo estaba en el baño. Perdón. Te advertí que no te separes de mí ni un solo momento. Ahora arregla todas esas carpetas. Ahora mismo. Bueno, ¿y qué tal el juicio? Ya está ganado. Estamos acusando a un ex abogado por corrupción, por uso de documentos irregulares y por mala fe procesal. ¿Y él va a poder defenderse? ¿Defenderse de qué? Él es culpable. Así que no puede defenderse de eso. Bueno, ¿y si él presentara alguna prueba que lo demuestre inocente? No existe ninguna prueba. Y si existiera alguna prueba válida, ya él la habría presentado, ¿no crees? Bueno, en un caso hipotético, que el juez tenga una prueba, ¿qué pasaría? Estos casos no se ganan con la verdad, se ganan con estrategia. Y ya deja de preguntar tanto. Entiendo. ¿Sabes qué? Mejor no me interrumpas más. Necesito concentrarme. Sí, perdón, señora. Gracias por estar aquí en este momento. Suscríbete y continuamos juntos. Tomen asiento. ¿Qué es esto? Con su permiso, su señoría. Es una prueba clave. Señor juez, aún no... Abogada, déjelo hablar. El documento por el cual se me acusa fue alterado, pero no por mí, sino por el abogado Diego Benavides. Y ahí está la prueba. ¿Estás segura que ese regalo te lo robaron? Sí, me lo robaron. Pero no fue cualquier ladrón. Fue... ¿Cómo? Fue él. ¿Qué? No. No. Señor juez, ese documento no puede ser admitido. Fue obtenido fuera del proceso, antes del inicio formal del juicio. Se incorpora al expediente. El documento es admitido. Protesto. Eso vulnera... Abogada Hani, el documento fue admitido. Y pido la presencia inmediata del abogado Diego Benavides. Señor juez, eso no es necesario. Sí lo es. Y tiene 15 minutos para que llegue este acusado. Está bien, señor juez.
¿Sabes lo que acabas de hacer? Decir la verdad. Me traicionaste. Si tú sabías quién robó ese regalo, debiste habérmelo dicho antes. ¿Cómo iba a saber yo que ese regalo estaba lleno de engaños? Tú no estás aquí para saber nada. Tú solo estás aquí para obedecerme y cumplir mis órdenes. Lo que ustedes estaban haciendo es incorrecto. Y yo no voy a ser parte de eso. Está más que claro que tú no perteneces aquí. ¿Sabes qué? En este momento estás despedida. Y escúchame muy bien. Yo me voy a encargar de que nadie te contrate. Pues prefiero irme sin trabajo que quedarme sin conciencia. Además, usted nunca me respetó como asistente. Esto no se va a quedar así. ¿Estás bien? Ya no trabajo para Hanley. Lo mejor es que me vaya. No. Por favor, quédate. ¿Para qué? Yo ya hice suficiente aquí. Para ver el resultado que tú misma ayudaste a lograr. Si la verdad ingresa hoy como expediente, eso quiere decir que tú antes no dijiste nada. Y que me ayudaste, a pesar que hoy te quedarás sin trabajo. Está bien. Por favor. Qué bueno que no te has ido. ¿Y tú qué haces aquí? Parece que Jimmy robó el regalo. ¿Qué? Así es. Él presentó estas pruebas ante el juez. Y ahora el juez quiere que estés presente. No puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dime. Hanley, si tú no me defiendes y ganamos este juicio, los dos caemos. ¡Los dos! Ya lo sé. Pero yo estoy haciendo lo posible. Pues no es suficiente. Tú sabes perfectamente bien que ese documento me hunde. ¡Me hunde! Jimmy está jugando sucio. No me importa cómo esté jugando. Aquí lo que me importa es que tú me cubras. ¿Y qué quieres que haga? Dime. No sé. No sé. Piensa rápido, no sé. Duda el origen, cuestiona la prueba, pero haz algo y pronto. ¿Sabes qué? Está bien. Está bien. Bueno, así. Se inicia sesión en el caso 4821. Parte acusadora, proceda. Señoría, este caso es bastante claro. El señor Jimmy presentó documentos falsos con la intención de beneficiar a terceros y perjudicar a mi defendido, el abogado Diego Benavides. Solicitamos que se mantenga el fallo original y se ratifique su responsabilidad. Abogado Jimmy, su turno. Gracias, su señoría. No pretendo discutir opiniones. Solamente voy a hablar de hechos. Del delito que se me acusa de falsificar un documento, no fue elaborado por mí. Fue entregado por el abogado Diego Benavides. Firmado y sellado por él mismo. Yo solamente confío en un colega. Ese fue mi error. Y no por el delito que se me atribuye. Objeción. Abogada, espere su turno, por favor. Cuando detecté inconsistencias, solicité una revisión interna, pero no la obtuve.
Pedí apoyo al bufet y también me lo negaron. Luego del fallo, escuché a la abogada Halley Martínez decir que ese documento no podía ingresar al expediente. ¿Por qué? Cito textualmente: si alguien lo revisa a fondo, todo se cae. Señoría, Abogada, silencio. Solicito que se admita esta prueba, comparativo técnico, entre el documento entregado en el juicio y el original archivado en notaría. ¿Quién certificó ese documento? Un perito judicial independiente. Las firmas coinciden, pero las fechas no. Explique. El documento que presenté tiene metadatos alterados y el original no. Eso quiere decir que se modificó luego de su emisión. eso no quiere decir quién lo alteró. Exactamente. Por eso quiero llamar a mi testigo, su señoría. Solicito que declare la señorita Angie Cortés, asistente de la abogada Halley Martínez. Acérquese al estrado, abogado. Coloque su mano derecha. Jura decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, su señoría. Proceda. Yo era asistente de la abogada Halley Martínez. Por orden mismo de ella, me entregó una carpeta con documentos para que yo sacara eso del sistema. Cabe recalcar que yo no sabía nada de eso. Eso es completamente falso. Abogada, siéntese. Me dijo que los enviara por fuera, porque esos no tenían que ingresar al expediente. Ese mismo día me entregó un regalo para que yo le entregara a una persona desconocida, pero yo los perdí. Y después me enteré que esos documentos estaban dentro de ese regalo. ¿Tiene algo que decir, abogada? Su señoría, ocultar una verdad relevante es obstruir contra la justicia. Y quien lo hace no defiende la ley, la traiciona. Queda claro. Se revoca el fallo anterior al abogado Jimmy Cabrera. Queda absuelto de toda responsabilidad. En cuanto al abogado Diego Benavides, existen pruebas suficientes de falsificación documental. Queda detenido. Agentes, procedan. No, esto es un error, señor juez. Tiene que escucharme, señor juez. Esto es un error, no me pueden hacer esto, señor juez. Y respecto a la abogada Halley, se ordena la apertura inmediata de una investigación penal y ética por ocultamiento de pruebas. Se cierra la sesión. Gracias. Gracias de verdad. Tú me ayudaste a salir de toda esta pesadilla. ¿Y sabes? Estoy pensando en volver a ejercer. Pero no en ese bufet. Y tampoco como antes. Quiero volverlo a hacer, pero con alguien que entienda que la ley no solamente importa cuando se gana, sino no fallarle a quien confía en nosotros. Y por eso quiero que trabajes conmigo, como mi asistente. ¿Me está hablando en serio?
muy en serio. Y no solamente lo quiero hacer por lo que pasó hoy, sino porque me demostraste la clase de persona que eres. Porque tranquilamente podías ir por el camino fácil y no lo hiciste. Sería un honor. De verdad, muchísimas gracias. Y claro que acepto trabajar con usted. Entonces, bienvenida. Las historias terminan, pero lo que despierta permanece. Suscríbete y sé parte de este camino.